Ya. Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a este curso de revisor BIM. Comenzamos con el módulo 1. Esta va a ser la primera videoconferencia. Luego tendremos la segunda para este módulo, en donde veremos la introducción, lo que es contexto, un poco qué es metodología, qué es el BIM, algunas definiciones. Vamos a revisar algunos vínculos interesantes que son principalmente Plan BIM, cómo descargar software, y vamos a ver varias cositas interesantes. Así que, primero que todo, bienvenidos chiquillos a este mundo del BIM, a este maravilloso y fantástico mundo del BIM. Eh, y esperemos que este curso pueda cumplir sus expectativas, sea de su satisfacción y puedan obtener herramientas que les permitan mejorar su desempeño profesional, su desarrollo y tener una mejor iniciativa, ¿cierto? Para los próximos, eh, para los próximos procesos que se vienen de esto de la transformación digital, ¿ya? Eh, Partamos por el inicio, pero me voy a saltar algunas cositas porque tienen harto material de estudio dentro de la plataforma, así que voy a resumir, voy a saltarme algunas definiciones para que ustedes las puedan revisar, lo que es relacionado con el contexto, digamos, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad de esto del BIM? ¿Cuáles son los problemas en la construcción? Yo creo que todos más o menos lo sabemos, lo hemos visto en diversas presentaciones, así que voy a saltarme esa partecita. De todas maneras, tienen el contenido un poco más detallado dentro de la plataforma, ¿ya? Dentro de esto del ciclo de vida de la edificación, ¿cierto? Nosotros lo podemos reducir a básicamente tres fases, que es el diseño, la construcción y la operación de edificios. Hay una fase inicial que es esto del diseño conceptual o del anteproyecto, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre si nos vemos esta gráfica? Eh, Aquí se habla del costo. Entonces, cuando nosotros englobamos un proyecto completo, nosotros podemos, o sea, la literatura, ¿cierto?, nos dice que más o menos un 80% del costo de un edificio dentro del ciclo de vida de un proyecto, el 80% se va a ir a lo que es operación, es decir, mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, en el caso inmobiliario es la postventa, ¿ya? Y el resto del 20% del costo asociado se va a lo que es diseño y construcción, ¿sí? Y esto nos dice, chuta, entonces, ¿qué pasa con los proyectos as-built y cómo los manejamos? Y muchas veces vemos que el proyecto as-built viene a ser el mismo plan original que le colocan la estampa de apto para construcción, perdón, de as-built, y y muchas veces no es coherente con lo que tenemos en la realidad. Y tenemos que utilizar otro tipo de herramientas, validar, replanteos, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, una de las ventajas de esto del BIM, y que viene a ser como la proyección principal, que estamos pensando a largo plazo, ¿ya? Es decir, estamos pensando en generar estos modelos BIM desde un inicio, de tal forma que una vez construido el edificio podamos llegar a esta fase de operación y poder concentrar toda esta información contenida en los modelos para lo que es reducir costos, reducir tiempo y optimizar este proceso de operación de edificios, que en particular en el caso de edificios públicos se hace complejo, ¿ya? Me ha tocado desarrollar una serie de proyectos hospitalarios y he conversado con gente de los servicios de salud y que, claro, o sea, el proceso de operación de edificios, los CRM y los modelos de gestión en realidad son clave. En la industria también, o sea, en la industria del desarrollo no solo de la construcción, sino que también en la industria, por ejemplo, en las plantas lecheras, en plantas que tienen procesos complejos, en donde tienen que en la fase de operación tal vez traer una máquina o algún artefacto en que lo traen desde, no sé, los países nórdicos y tienen que instalarlo, y si el artefacto no pasa por alguna zona en particular, por un par de centímetros que sea, significa un retraso, significa detener los procesos, y eso muchas veces incurre en gastos pero millonarios para tanto empresas como instituciones. A eso nos referimos entonces con la fase de operación, en donde se espera que el BIM pueda optimizar y ser firme ahí para el desarrollo de este tipo eh,
de procesos, ¿sí? Así que un poquito eso como definición genérica, como origen y como necesidad del BIM, ¿ya? Pero, por supuesto que también sabemos que muchas veces los proyectos generan aumentos de costos, plazos imprevistos, y eso nos genera una baja predictibilidad en ellos. También tenemos la baja calidad en la construcción, los problemas de proyectos, que los vamos chuteando, los vamos chuteando, los vamos chuteando, y llegamos a obra, y ¿qué es lo que pasa? Chuta, el primero que llega se instala, tiene su espacio, y después cuando llegan las especialidades y cuando llegan los demás participantes, no saben qué hacer, y lo típico, 2 pasitos para adelante, 2 pasitos para atrás, y la construcción, ¿cierto?, se vuelve tediosa, compleja, se empiezan a acumular errores y tenemos aumentos de horas, aumentos de presupuestos, aumentos de tiempo, producto de toda esta incertidumbre en proyectos deficientes. Tal vez no porque seamos malos profesionales y hagamos los proyectos mal, sino que, eh, también tenemos... la barra de la presentación. Sino que también nos genera... Ya. Sino que no porque seamos malos profesionales, sino porque muchas veces los tiempos son acotados y hay elementos que nos impiden, ¿cierto?, el desarrollo continuo de los proyectos, ¿ya? Y a veces, chuta, oye, hay que entregar mañana y modificar todo esto y, chuta, entreguemos como está, ¿ya? Entonces eso nos genera muchas veces todo este tipo de problemas, lo que se traduce en una baja eficiencia en la fase de operación y mantenimiento, que era, como lo veíamos en la slide anterior, en donde todo esto del costo de los proyectos ya se empieza a agrandar, 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 porque básicamente lo que hacemos es acumular error, acumular error, acumular error, ¿ya? Demanda desagregada de componentes y también, por supuesto, tenemos muy baja o escasa estandarización de los elementos constructivos y los residuos, ¿ya? Una de las cosas que nos permite el BIM también es estandarizar procesos, ¿sí? Y, por supuesto, reducir los tiempos excesivos en permisos de construcción. Si estuvieron ayer en el lanzamiento de Plan BIM, que yo creo que casi todos estaban por ahí, vimos cómo esto de la nueva DOM en línea viene a intentar resolver muchos de estos inconvenientes y los mismos procesos de educación, ¿cierto? De generar una idea más transversal de lo que es el BIM, tanto a nivel público como privado, como académico, como usuarios, ¿cierto? Eh, entonces, ¿cuál viene a ser el resultado de todo esto? Baja productividad. Y ahí ustedes van a ver dentro de la materia a estudiar y la parte teórica aparecen los gráficos en donde nos dice, chuta, la productividad en el país en los últimos años, ¿cierto? Ha sido tanto y el porcentaje de residuos y desechos en construcción es tanto y todo lo que ya sabemos, ¿no? Desde el punto de vista del servicio público, por supuesto que también. Y entre otras cosas, esto nos da origen a la famosa VDC, que es la Virtual Design Construction, ¿ya? Y esto nace, bueno, hay literatura que habla no del BIM exactamente, pero sí de los primeros indicios de lo que es esto de la Virtual Design Construction y lo que son los modelos paramétricos, ¿ya? Entonces, por allá por los 70 ya se hablaba de algunos conceptos de diseño paramétrico, ¿m? Y herramientas que nos permitían generar componentes, entre comillas, inteligentes que podrían ser automatizados. Eso fue evolucionando con el tiempo, apareció AutoCAD 3D, apareció ArchiCAD, que fue uno de los primeros software BIM como tal, por así decirlo, y a mediados, entre los 90, el 2000, apareció este concepto del BIM con Charles Eastman y con Bill Alzúcar, que empezaron a definir algunos términos para poder llegar a esto finalmente del Building Information Modeling. Pero BIM podemos confundirlo, puede ser, y podemos referenciarlo también a distintas definiciones, según sea la literatura que nosotros estudiemos. Ojo, que voy a mencionar algunas cositas dentro del primer módulo, como es contexto y metodología y introducción. Voy a hablar de muchos conceptos que son internacionales,
¿m? Pero voy a ir advirtiendo en cómo nosotros vamos a relacionar estos conceptos con la metodología nacional y con el estándar nacional para proyectos públicos, que viene a ser nuestra Biblia para todo, ¿ya? Y este estándar nos va a definir varias de estas cositas y voy a ir ahí relacionando, ¿sí? Entonces, dentro del BIM, nosotros tenemos una definición que nos dice, mira, esto es más o menos el uso de modelos virtuales y, ojo, multidisciplinarios. Es súper importante esto de lo multidisciplinario y de lo colaborativo que vamos a empezar a observar más adelante, ¿ya? Y además esto incluye modelos, es decir, modelos, una representación de una idea. En este caso, estamos hablando de edificación, lo cual nos apoya, ¿ya?, a los objetivos de negocios explícitos y públicos. Es decir, nos ayuda, es una herramienta, ¿sí? Y dentro del BIM aparecen algunos conceptos como el Building Information Management, el Building Information Models, el Project Information Management, que son conceptos asociados o paralelos al BIM, así que no confundir, ¿ya? Pero ¿qué es el BIM entonces? El BIM es Building Information Modeling, es decir, modelado de información para la construcción, ¿ya? Esto que quede pero súper claro, cómo nosotros lo interpretamos y qué es lo que significa, ¿sí? Building Information Modeling viene a ser esto, modelado de información para la construcción, en donde, ojo, building se refiere al edificio, pero no solamente al edificio como tal, o a un edificio, digamos, hablando del área de edificación, como tal vez lo podemos conocer nosotros, sino que el building se refiere a todos los elementos relacionados con el mundo AS, arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces nos referimos, por una parte, a edificación, pero también a infraestructura, abarcando todo lo relacionado con esta área, ¿ya? A eso nos referimos con la B del building. Y después tenemos la más importante de todas, que es information, que viene a ser lo que contienen los modelos, ¿sí? Lo más importante de todo esto es la información. Entonces, también podemos decir, BIM es una base de datos, ¿ya?, de información para construcción, ¿ya? Y ahí entonces vamos empezando a volcar estas definiciones y a comprenderlas de mejor manera. Ojo, la I es lo más importante, información, ¿ya? Y luego tenemos modeling, que viene a ser este entorno de visualización 3D, que viene a ser estos modelos, esta representación gráfica, ¿ya?, como nosotros lo podemos interpretar en los software, ¿sí? Y el modeling viene a ser modelado, viene a ser el modelamiento y esta acción de desarrollar proyectos dentro de un entorno virtual o tridimensional, ¿sí? Así que importante cómo entendemos la definición del Building Information Modeling, que no es una maquetita 3D, no es un videíto en donde nosotros vamos a ver las personas caminando y interactuando con el edificio, sino que es una base de datos, ¿cierto?, que contiene información para construcción y que la interpretamos a través de estos modelos virtuales, ¿vale? Así que BIM, ¿ya?, bien definido. Ahora, el BIM es un acrónimo, ¿cierto? Como ya lo vimos, Building Information Modeling, que tiene distintos conceptos según sea la literatura. Entonces, acá tenemos dos conceptos asociados a lo que vimos hace un par de slides, ¿cierto? Por una parte tenemos el Building Information Model, que viene a ser el modelo BIM, ¿cierto? Esta representación virtual de los elementos, como por ejemplo losas, muros, pilares, vigas y geometría para construcción, ¿ya? Y en cambio el Building Information Modeling viene a ser una metodología, súper importante, es una metodología, ¿ya? Y esto también implica un proceso colaborativo, ¿ya? Los dos conceptos más importantes del BIM, a mi parecer, metodología, proceso colaborativo, ¿ya? Y luego entonces podemos hablar de que este BIM nos va a permitir gestionar proyectos desde la fase de diseño, construcción y operación, cubriendo el ciclo de vida completo, ¿ya?, de una edificación, ¿sí? Así que quede súper clarito, esa es la definición específica del BIM Forum Chile, ¿ya? Pero también tenemos las definiciones de Plan BIM, que como les comenté hace un rato, hacia allá entonces tenemos que enfocar los objetivos de este programa de estudio, ¿cierto? O sea, tenemos que conocer los conceptos genéricos,
la estandarización, desde dónde viene todo esto, cuáles son los estándares internacionales, pero siempre nuestro objetivo va a ser entender el estándar BIM para proyectos públicos y todos estos conceptos asociados a los que nos dice Plan BIM, ¿sí? Entonces, la definición de Plan BIM, Building Information Modeling, es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que nos permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma, nuevamente, colaborativa en un espacio virtual, que es este entorno 3D que nos permite visualizar edificios, ¿sí? E infraestructura, ¿cierto? Importante, metodología de trabajo colaborativa, la repito. ¿Por qué? Porque el BIM va a participar, si bien durante todo el ciclo de vida del proyecto, pero no va a estar a cargo solamente de una persona o un equipo, ¿sí? Algo fundamental es que nosotros tenemos que pensar en el del lado, ¿ya? Entonces, en la fase de diseño va a haber un equipo BIM que luego le va a tirar esa pelota BIM al equipo siguiente de construcción, y el equipo de construcción va a construir con ese modelo BIM, pero tiene que hablar el mismo idioma. Tenemos que entendernos de la misma manera, ¿cierto? Y luego el que va a operar el edificio, que a lo mejor no tiene idea de modelamiento, pero tiene que saber lo que es BIM y cómo utilizar esta información, ¿ven? Entonces, el tema de que sea un trabajo colaborativo, de que sea interdisciplinar, es fundamental dentro de la implementación metodológica. Así que eso tenemos que dejarlo, pero ahí, en la neurona más importante del BIM. Y BIM, ojo, estas son las leyes del BIM, ¿sí? BIM no es un software, BIM no es un solo software, pueden ser muchos o ninguno. Yo puedo trabajar un plan de ejecución BIM y estoy haciendo un documento, pero estoy haciendo BIM, ¿ya? BIM es una metodología, ¿cierto? O una filosofía de trabajo, o un esquema, ¿cierto? Lógico que nosotros vamos a implementar, ¿ya? Entonces, BIM requiere implementación y que la implementación sea coherente con los objetivos del proyecto, con el planteamiento del equipo y con el enfoque al cual nosotros le vamos a determinar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos permite el BIM? Nos permite construir virtualmente y gestionar un proyecto antes de construir. O sea, literalmente lo que vamos a hacer es todo el proceso constructivo antes de que se ejecute, ¿ya? Cada una de estas etapas del proceso constructivo se relaciona también con lo que luego le vamos a llamar usos BIM, ¿sí? Y esos usos BIM están declarados en el estándar y los vamos a ir desglosando durante este cursito, ¿sí? Entonces, BIM es un modelo 3D, ¿ya? Dentro de este entorno virtual que contiene información, ¿ya? Y que es, entre comillas, inteligente. ¿A qué se refiere con que es inteligente? A que estos componentes, ¿ya? Los componentes BIM, como son muros, puertas, ventanas, cubiertas, pilares, vigas, instalaciones, etcétera, tienen parámetros y tienen preconfiguraciones que nos permiten que con pocos ajustes nosotros podamos optimizar los procesos productivos. A eso se refiere con elementos inteligentes, ¿sí? ¿Qué contiene un modelo BIM? Un modelo BIM contiene geometría, ¿cierto? Que viene a ser esto, el modelito 3D, ¿ya? Datos basados en un modelo de producto, es decir, un componente tal cual como lo vamos a construir, con información de proveedores, con información del fabricante, con indicaciones para su correcta instalación, etcétera, ¿ya? Y por supuesto, a esto nosotros le llamamos parámetros, parámetros. Así que cuando empecemos a ver la parte software, ojo, los parámetros vienen a ser eh, cómo nosotros conectamos los modelos con sus elementos entre sí, ¿ya? Es decir, un muro, ¿cierto? Un muro va a ir de un nivel X a un nivel X, del nivel 1 al nivel 2, ¿ya? Esos son parámetros, ¿sí? La puerta va a tener 80 centímetros de ancho, parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Ancho de puerta, ¿ya? Así que entender bien cuáles son estos conceptos. Y, por supuesto, una de las gracias de estos modelos BIM es que trabajan con modelos a partir de plantillas. ¿Qué son plantillas? Las plantillas vienen a ser preconfiguraciones que nos van a permitir agilizar estos procesos, ¿ya? Podemos tener plantillas de modelos, podemos tener plantillas de
para creación de componentes, plantillas para ubicación, plantillas para visualizar, etc. Así que el trabajo con plantillas viene a ser algo fundamental dentro del proceso porque nos va a permitir comenzar desde un piso establecido y trabajar con los componentes que ya están previamente configurados. ¿Sí? Dimensiones del BIM. Y aquí vamos a algo más genérico. Dentro de la literatura internacional y de donde viene el BIM se habla mucho de las dimensiones, ¿ya? Entonces yo creo que muchos de los que ya han interactuado o saben algo de BIM han escuchado hablar de el 3D, el BIM 4D, el BIM 5D, el BIM 6D y el BIM 7D. Estas son las famosas dimensiones BIM, ¿sí? En donde el modelo 2D vienen a ser los elementos, como los llamamos a la antigua, ¿ya? Estas líneas vectoriales con colorcito. Luego tenemos el 3D, que viene a ser el espacio del modelo geométrico. Tenemos el BIM 4D, que nos permite gestionar tiempos. Tenemos el BIM 5D, que nos permite gestionar costos, ¿ya? Costos, ubicaciones, etcétera. Tenemos también el BIM 6D, que nos permite desarrollar eficiencia energética, sostenibilidad, etcétera. Y el BIM 7D, que ya es la etapa de operación y mantenimiento de edificios, ¿sí? Dentro de estas dimensiones del BIM, nosotros lo vamos a llamar para nuestros procesos nacionales usos BIM. Así que ojo ahí, ¿ya? O sea, aquí vamos a hablar de los usos BIM en adelante, ¿ya? Pero tenemos que entender que a nivel internacional, cuando nos hablan de los BIM 3, 4, 5, 6, 7D, se refieren a esta pirámide BIM o a estos procesos, a estas dimensiones BIM que nos indican parte de los procesos del ciclo de vida, ¿ya? Entonces muchas veces nos dicen, pero el BIM 5D, sí, el BIM para costo y presupuesto, pero tenemos que enfocarlo y aterrizarlo a nuestro estándar nacional, en donde ya los vamos a trabajar como usos BIM específicos, ¿sí? También dentro de esto aparece el famoso concepto del LOD, ¿ya? El LOD es este Level of Development o nivel de desarrollo de modelos, ¿ya? Level of Development of LOD, estamos hablando de estándar internacional, ¿ya? O de otros estándares, y esto nos permite, por así decirlo, detallar cuánta cantidad de información o a qué nivel de información los componentes se van a desarrollar. Entonces, como vemos acá en algunos ejemplos, un log obviamente más básico va a ser un elemento más esquemático y un log más avanzado va a ser un elemento que contenga mayor cantidad de información o que esté más desarrollado. En la parte inferior vemos cómo algunos logs se relacionan con esto del ciclo de vida y con esto de las distintas fases o etapas de un proyecto, en donde nosotros podemos decir, bueno, si vamos a hacer un prediseño, un diseño conceptual o un anteproyecto, tal vez estamos hablando de un log 100, ¿cierto? Después ya cuando queremos un desarrollo de diseño, estamos hablando de un log 300. Cuando nosotros esperamos obtener documentación para construcción, los 350, y después si queremos unas builds o un modelo BIM para operación, entonces podemos hablar de un log 500. Pero insisto, el log es un concepto internacional, ¿ya? ¿Cómo aterrizamos esto a nuestra realidad o a nuestro estándar nacional, que es lo que ustedes debiesen revisar posteriormente? El NDI, ¿ya? Nivel de información. ¿Cómo diferenciamos esto? Bueno, a grandes rasgos, por así decirlo, el LOD se especifica para el modelo. Ejemplo, quiero un modelo de arquitectura en LOD 200. Quiero un modelo de estructura en LOD 300 para que tenga mayor cantidad de información para construir, ¿cierto? Sin embargo, el NDI, que nosotros vamos a utilizar aquí en adelante, es este famoso nivel de información, y el nivel de información se va a relacionar con los componentes. Es decir, quiero que la puerta tenga un NDI 4, quiero que una viga tenga un NDI 3, y así. ¿Se entiende? Entonces, aterrizamos este concepto del LOD y lo relacionamos con nuestros niveles de información que vamos a ver posteriormente de forma específica cuando ya nos sumerjamos dentro del estándar nacional para proyectos públicos, ¿sí?
El LOD viene, puede confundirse algunas veces como el Level of Detail, como el Level of Development o como el Level of Information. ¿De qué depende? Del estándar que se utiliza. Esta información viene, si ven aquí a la derecha, BIM Forum Internacional define estos LOD dentro de unos documentos, que, creo que hace poco salió la versión 2020, y que actualiza cuáles son los LOD para los distintos tipos de proyectos y los distintos tipos de procesos, ¿sí? Dependiendo del estándar que usemos, ya sea, por ejemplo, el British, el estándar inglés o el estándar norteamericano, podemos tener definiciones que podrían diferir levemente. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros aterricemos estos conceptos a lo que es nuestra realidad nacional, pero sí entendiendo que existe esta información, ¿cierto? Existen los LOD y que nos determinan cantidad o nivel de desarrollo para un modelo BIM. ¿Sí? Un poco de estandarización. Bueno, ya se ha avanzado bastante en los últimos años, este es uno de los estudios 2017, pero que todavía lo referenciamos. Y hay muchos países a nivel internacional que ya tienen un mandato vigente o que se encuentran en procesos de planificación para el desarrollo de sus proyectos o de sus estándares. Los más avanzados, por supuesto, vienen a ser Reino Unido o no los más avanzados, sino que los más representativos en realidad, porque los países nórdicos también tienen ya un avance importante. Pero nos enfocamos generalmente en los procesos establecidos por el Reino Unido, en donde ellos esperaban reducir sus costos a nivel público de un 12 a un 20%, básicamente con la implementación de BIM, ¿sí? Así que ahí tenemos algunos de los numeritos que nos indican cómo han funcionado estos procesos, ¿sí? Entonces, Reino Unido, ¿cierto? Algunas de las encuestas que se hicieron allá en los usos para los distintos países que han implementado ya BIM, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Checa, Japón, en donde ya hay usuarios regulares y hay proyecciones para los siguientes años para su implementación y uso, ¿sí? Así que un poco a nivel internacional. A lo local y nacional, bueno, en 2015 se anunció esto del Construye 2025, los nuevos procesos de implementación en servicios públicos, y de ahí nace la iniciativa Plan BIM en conjunto con Corfo, y la estrategia del Estado, ¿cierto?, viene a ser este desarrollo de implementación BIM a nivel nacional, en donde el año pasado, ya en junio de 2019, se lanzó el famoso estándar BIM para proyectos públicos, ¿sí? Una línea de tiempo, esto yo creo que ya lo hemos visto muchas veces, así que también lo menciono rapidito. 2020, la idea era la implementación BIM en proyectos públicos, y ya a 2025, ya lo que es el desarrollo BIM o la implementación BIM nacional a proyectos privados también, ¿sí? Hasta el momento yo creo que vamos súper bien, por lo menos me ha tocado participar en muchas licitaciones en los últimos años, en donde ya se viene solicitando BIM, yo diría desde 2013 o 2014, los primeros TDR Mock BIM, ¿ya? Así que hace rato ya que tenemos una implementación en proyectos importantes, ¿sí? Estrategias de implementación, lo más importante, los 4 pilares de la implementación BIM en Chile: procesos estándares, tecnologías y capital humano, ¿ya? No voy a profundizar en eso porque se entiende cuál es la idea. Procesos, estándares, tecnologías y capital humano, pero sí es importante entender que estos son los enfoques principales de la implementación a nivel nacional. El estándar BIM para proyectos públicos viene a ser este documento cuyo objetivo principal es mejorar la productividad y competitividad de la empresa, de la industria, ya sea a nivel público originalmente y luego a nivel privado, ¿sí? Los distintos flujos, esto nos permite también el estudio de los distintos flujos de información BIM, que aparecen detallados dentro del estándar, lo que es interoperabilidad, trabajo colaborativo, la SDI, la famosa SDI, que la vamos a desarmar más adelante, y el PER,
plan de ejecución BIM, que viene a ser la respuesta a esta SDI. ¿Qué es la SDI? La SDI viene a ser la solicitud de información, que antes para nosotros era el TDR, el anexo específico para proyectos, y el PER, o plan de ejecución, viene a ser la respuesta, ¿ya? Es decir, el proyecto que va a entregar el oferente, que va a responder a esta solicitud de información con todos los entregables, BIM, usos, BIM responsables, entre otros. ¿Ya? Estamos basados, bueno, algunos estándares a nivel internacional. ¿Bien? Hay bastantes como les comentaba anteriormente, ya fueron desarrollados e implementados con distintos usos y aplicaciones. Por supuesto, nosotros nos basamos en algunos de ellos, como lo comentamos recién. Tecnologías BIM, muchas. BIM no es un software, no es un solo software. Ustedes pueden encontrar software gratuito, software de pago, el famoso Revit que ya conocemos, ¿ya? Y vamos a ver algunos otros más adelante. Por supuesto, importante saber los objetivos de los software o de la implementación. Cada software se va a utilizar dependiendo de cuál va a ser mi objetivo de implementación BIM. Si yo voy a trabajar en la fase de diseño, tal vez, ok, me puede servir Revit, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer análisis, voy a utilizar otro tipo de software. Si yo quiero hacer revisión, también. Entonces, es muy importante establecer que el software va a depender del objetivo BIM de la organización, ¿ya? Entonces, muchas veces nos dicen, no, pero es que con un curso de Revit, chuta, es que con un curso de Revit tal vez no vamos a resolver nuestros problemas. Lo que necesitamos es hacer un diagnóstico y establecer cuáles van a ser nuestros objetivos y cómo nosotros vamos a aplicar el BIM dentro de nuestra organización, ¿sí? Les recuerdo, si alguien tiene alguna consulta, vamos a dejar un espacio al final para preguntas, ¿ya? En donde también voy a mostrar algunas cositas ahí interesantes sobre algunos vínculos importantes y cómo nosotros vamos a comenzar a revisar y buscar información BIM, ¿ya? Así que en unos minutitos más, todas las consultas que puedan tener. La matriz, las famosas matrices de implementación BIM, al momento existen, o por lo menos son dos las principales, ¿ya? Las famosas, el modelo de madurez BIM, y ojo que lo tienen que utilizar, así que lo voy a explicar aquí para su trabajo y después su evaluación. Esta es una de los modelos matriciales BIM que planteó Bruce Richards, y básicamente son estos 4 niveles. El level 0, que nos dice, estamos dibujando en 2D, es decir, a partir de líneas, dibujos y objetos, ¿cierto?, vectoriales. Después ya está el nivel 1, en donde nosotros utilizamos estos modelos, pero como base, para levantar alguna maqueta 3D, con algunas cositas paramétricas, algunos modelos. Después está el nivel 2, ¿ya? En donde, ya estamos integrando BIM, tal vez a partir del diseño, y tal vez hay un proceso continuo dentro del desarrollo BIM, ¿sí? Y luego tenemos el nivel 3, que viene a ser ya el nivel óptimo de implementación BIM, esta utopía BIM que esperamos lograr en un tiempo más, en donde ya vamos a desarrollar los proyectos a partir de bases de datos en la nube, en donde el trabajo va a ser colaborativo y 100% BIM en todo el ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Así que ojalá que puedan entender bien este modelito. Y también está el de Bilal Azúcar, que es más o menos similar, ustedes pueden ver, ¿cierto? En donde nosotros tenemos un nivel 0, un pre-BIM, donde todavía estamos en el famoso dibujo 2D. Luego ya tenemos algunos objetos en modelamiento, en la etapa 1. En la etapa 2 hablamos ya de procesos colaborativos, en donde integramos BIM con otras especialidades, y ya el 3 viene a ser este máximo BIM que ya estamos todos conectados en la nube y trabajando BIM, pensando en el ciclo de vida completo del edificio, ¿sí? Y ya el post-BIM variable, en donde lo integramos con el resto de las tecnologías disruptivas, como pueden ser
fabricación digital, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, y que se implementa ya actualmente en muchos proyectos. O sea, no es algo que uno diga, oh, eso es del futuro. No, en realidad hay varios proyectos y a nivel nacional también que utilizan plataformas BIM avanzadas e integradas. ¿Sí? Con eso termino esta presentación. No sé si tienen consultas ya o por aquí. Sí, no sé si hay consultas mientras tanto. Veo el letrero abajo, tapa texto. Ocultarlo. Ok, sorry. La había ocultado, listo. Si los tiempos son muy acotados, tal vez seamos malos gestores. Chuta. No sé si seríamos malos gestores. Yo creo que también los modelos a nivel nacional o el sistema nos obliga a, a desafiar esta inercia que llevamos mucho tiempo en los proyectos, y yo creo que la iniciativa de Plan BIM y del Construye 2025 ha sido genial porque nos ha permitido acelerar esto, así como chuta, lamentablemente este año pandémico nos trajo también avances importantes en la tecnología, o sea, poder hacer este tipo de cursos y estar conectados aquí en la Matrix en todas partes, para mí yo lo encuentro genial. Así que no creo que seamos malos gestores, sino que yo creo que depende del proceso temporal en el cual estemos viviendo, y las tecnologías hoy en día nos permiten ya establecer metodologías como esta que son mucho más ágiles y que, por supuesto, nos permiten una mayor... nos permiten una mayor definición dentro de los que son los proyectos, ¿sí? No sé si alguien tiene una duda específica de momento, o sigo mostrando algunas cositas que tengo preparadas. ¿Sí? No sé si alguien quiere levantar la mano o hacer una pregunta por ahí, ¿no? Ya. Entonces, tengo acá, si se fijan, voy a mostrarles Plan BIM, ¿sí? Eh, dentro de lo que es bibliografía, eh, tenemos el famoso Plan BIM, ¿ya? En donde ahí van a tener toda la información para lo que es bibliografía. O sea, ustedes van a la página de Plan BIM, se fijan, planbim.cl, acá está lo primero que todo, nuestro caballito de batalla, el estándar BIM para proyectos públicos, ¿ya? Y el día de ayer se lanzó esto famoso que es el e-learning, ¿ya? Que son cursos gratuitos eh, para la, la introducción a la metodología BIM, ¿ya? El famoso e-BIM, ¿ya? Eh, ustedes visiten acá y obviamente tienen que loguearse, tienen que inscribirse dentro de la web de Plan BIM. Y ustedes van aquí a biblioteca, ¿sí? Plan BIM biblioteca, y dentro de esta parte de la web tienen acá, ¿cierto? Las plantillas PEB, el plan de ejecución BIM, el famoso Standard BIM para proyectos públicos, que viene a ser nuestro caballito de batalla BIM, ¿ya? Están las fichas de entidades IFC. Ojo con el IFC, que viene a ser viene a ser nuestro modelo de interoperabilidad por defecto, ¿ya? El IFC es un formato abierto que nos permite interactuar entre las distintas plataformas BIM, así como también eh, así como también entre modelos y elementos, ¿sí? Las matrices de roles, acá tenemos mucha información para lo que es BIM, las presentaciones que ha desarrollado Plan BIM en los últimos años, las pueden descargar, tienen mucha información, hay algunos tutoriales también muy interesantes sobre la aplicación BIM específica para algunos, para revisión, incluso para algunas de software, ¿ya? Tenemos videos de las distintas presentaciones que también se han hecho, así que acá hay mucho material, y para nosotros viene a ser la bibliografía principal, ¿sí? Así que todo lo pueden encontrar en la página de Plan BIM, ¿sí? Enfocado a lo que es la estandarización nacional, ¿ya? Una de las cositas que yo igual les recomiendo, porque puede ser súper útil, es utilizar la nube,
Si ustedes googlean Autodesk A360, los va a llevar a esta paginita y pueden inscribirse de forma gratis. Si ya tienen cuenta en Autodesk, pueden usar su cuenta personal. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite trabajar con modelos en la nube. Nos permite trabajar con modelos en la nube, ¿ya? Y poder revisar distintos formatos, permite revisar formatos y visualizar elementos dentro de este entorno BIM, ¿ya? Pueden inscribirse, pueden revisar, esto es súper fácil, es como una especie de un Dropbox o un Drive en donde uno puede subir archivos, compartir modelos en distintos formatos y visualizarlos de una forma súper atractiva, ¿ya? Y nos permite revisar, nos permite gestionar, así que se los recomiendo, bastante interesante, súper útil, y podemos desde aquí, con muy pocas herramientas, se fijan, hacer una revisión de proyectos BIM sin tener necesariamente algún software instalado, ¿ya? Y también trabajar con distintas herramientas. Si se fijan, podemos descomponer modelos, es decir, separarlos en componentes para poder, no sé, visualizar cada uno de estos y tal vez hacer consultas específicas. Como por ejemplo, no sé, quiero saber quién es este muro, lo selecciono y aquí abajito nos aparece la herramienta propiedades y desde entonces aquí yo puedo ver quién es, cuál es su materialidad, cuáles son sus componentes, cuáles son sus parámetros, ¿se fijan? ¿Ya? Y yo esto lo puedo compartir fácilmente acá con el botoncito compartir, que ya yo creo que se ha socializado bastante el icono de compartir, y voy a compartir este link, y este link yo se lo puedo entregar a cualquier usuario sin que tenga una licencia, sin que tenga una cuenta, absolutamente nada. Simplemente clic y se les despliega este modelo famoso y que ustedes pueden recorrer, pueden dejar comentarios, observaciones, pueden establecer cortes, secciones y incluso revisar planos y documentación si es que lo contiene, ¿ya? Y finalmente, para descarga de Revit de forma personal, si quieren saber cómo descargar Revit, ustedes pueden buscar Revit Estudiante dentro de Google y los primeros vínculos los van a llevar aquí a la descarga del software, y pueden descargar cualquier tipo de software de Autodesk. Tienen pruebas gratuitas y por supuesto si están asociados a algún curso o adscritos a una universidad o una institución de educación, ustedes pueden subir su certificado para tener una licencia estudiante, ¿sí? Así que desde aquí, descarga de software. Importante, si van a utilizar Revit, por ejemplo, las versiones. ¿Ya? Revit no permite ir hacia atrás con las versiones como si lo permite, por ejemplo, AutoCAD o estos software que nosotros ya conocíamos, ¿sí? ¿Qué más? Revit, ojo, las versiones de Revit. eh, si vamos a trabajar en Revit, importante entender que todos utilizan la misma versión de Revit, 2018, 2019, 2020. Dentro del plan de ejecución BIM se solicita también esa información, porque o si no, después puede provocar confusión y generar incompatibilidad entre el resto de los usuarios. ¿Sí? Ya, entonces seguimos. ¿Consultas? ¿Qué significa demanda desagregada? Demanda desagregada. ¿Cómo definimos demanda desagregada? ¿Cómo definimos demanda desagregada? Tiene que ver con los niveles de producción en los procesos de generación de un plan maestro. Chuta, es difícil explicar el concepto. Pero tiene que ver con que básicamente las cantidades y los elementos o los componentes a producir ya no sean coherentes con los tiempos, algo así. ¿Sí? Básicamente, cuando hay una discontinuidad entre lo que es proceso de fabricación, proceso de la integración y tiempo. Así que nos vamos a referir a eso. ¿Sí? ¿Qué más?
eso ya era lo básico por mi parte. Me gustaría ver cuáles son sus expectativas, ver si tienen alguna consulta específica. Me gustaría también interactuar un poco con ustedes para conocer sus necesidades, para ver cuáles son la información que ustedes tienen del BIM. ¿Ya saben de BIM? ¿Hay alguien que ya sepa algo de BIM, que ya hayan estado trabajando en proyectos, o están todos más o menos partiendo de cero? A ver si me pueden comentar por ahí para que vayamos interactuando con eso. Sí, ya, hay algunos que están escribiendo. Ujú. Ahora, todas las preguntas, ¿eh? Así que hay mucha información, mucha información. Muy poco, solo nociones del BIM, claro. Ujú. Lo importante, ¿cierto?, es que dentro de esto nosotros podamos relacionar no solo los conceptos del BIM, sino que todo lo que tiene que ver con el proceso de revisión, con el proceso de estandarización, que es una de las cosas más importantes, el trabajo colaborativo, que vamos a ver más adelante con lo que es IFC y software de revisión, ¿ya? Así que, ojo, trabajo colaborativo, interdisciplinar, conceptos claves con el BIM, ¿ya? Eh, los software, BIM no es un software, no es un solo software, sino que es una metodología que se implementa, ¿ya? Eso lo recalco muchas veces porque a pesar de que uno sea o evangelice mucho con el BIM, eh, después uno llega a una obra o trata de trabajar con alguna oficina de proyectos y te dicen, sí, nosotros somos BIM, tenemos AutoCAD 3D y SketchUp. Chuta, y uno hace como que BIM. La evaluación del módulo, súper, súper. Los módulos se van a evaluar dependiendo, aquí tengo voy a abrir inmediato mi programa que lo tengo aquí. Ya, los módulos, el primero, que es el módulo del dominio conceptual y los alcances del BIM, se va a evaluar a través de una prueba de selección múltiple, básicamente un quiz online, ¿ya? Y después tenemos el módulo 2, ya donde vamos a hablar específicamente sobre lo que es revisión de información y la modelación en BIM. Entonces ahí vamos a ver algunos software, modelado básico en arquitectura, los componentes, ¿ya? Y ahí también vamos a tener un quiz online. Ojo, estos quiz o estas pruebas de selección múltiple básicamente es para que se entiendan los conceptos, ¿ya? Entonces ahí pueden ser algunas cositas más ambiguas, así que ojo con lo que hemos visto porque estoy mencionando de forma explícita las respuestas de los quiz, así que para que no crean que también hay muchos casos bobos. Eh, Manuel Ríos, además de consultor de Tecnimbu, consultor en coordinación de proyectos desde 2011. Genial, hartos años ya de desarrollo, ¿cierto? Así que sabemos cuáles son las dificultades del BIM dentro de los procesos y los proyectos. Después, en el módulo 3, ojo, el módulo 3, si bien no tiene un procedimiento evaluativo, es decir, no tenemos ya ahí trabajo de desarrollo, sí empezamos a trabajar en lo que es el proyecto final. Les recomiendo que le den una vuelta completa al curso, específicamente en lo que son las evaluaciones, porque en el último módulo o en los últimos módulos aparecen los trabajos o el proyecto final. Ese es el más importante, ¿ya? Pero si bien aparece al final, porque es la fase en la cual se evalúa, lo ideal es que los comencemos a trabajar desde el módulo 3, ¿ya? Así que, ojo, no lo dejen para el final, porque pueden confundirse o les puede faltar tiempo, ¿ya? La mayoría de los trabajos son colaborativos, son grupales, así que lo ideal es que ustedes dentro de eso se desenvuelvan, se puedan, se puedan conocer para quienes no, puedan formar sus grupos de trabajo y utilizar la plataforma Canvas para,
para todo el desarrollo de esto. Tienen una herramienta genial aquí con Canvas, pueden grabar, pueden gestionar salas para trabajar ustedes en equipos, pueden hacer consultas, aprovechen los foros, hay hartos foros aquí en donde pueden hacer consultas, ya sean específicas al módulo, directas a mí o a alguno de los otros colaboradores del curso, ya sea Marcelo, Informática Educativa, y tienen foros distintos, un poco más distendidos, como el foro de cafetería, en donde ya pueden hablar de otras cosas, como organizar un asado para el final del curso o para el término de la pandemia. Así que aprovechen la herramienta Canvas, porque dentro de esta plataforma hay herramientas súper interesantes para lo que es interacción y trabajo virtual, ¿ya? Así que ojo con las evaluaciones, ¿ah? Desde el módulo 3 en adelante, ahí ya esto se pone pesadísimo, así que les recomiendo un poco ver o darle una revisión al cursito completo para que vengan con dudas ya un poco más adelantadas y comiencen a preparar sus proyectos grupales, ¿sí? Entonces, módulo 3, insisto, si bien hay algunas evaluaciones que no están en todos los módulos, o sea, si bien hay módulos que no tienen evaluación, ¿ya? Es justamente para que ustedes puedan desarrollar el proyecto durante el proceso del curso, ¿sí? Después ya módulo 4, módulo 5 y módulo 6 aparecen estos proyectos que les comentaba. Al final, en el módulo 5 también hay una pequeña prueba de selección múltiples, de alternativa, y ya en el módulo 6 aparece el famoso proyecto final de curso, ¿ya? Pero no lo dejen para el módulo 6, obviamente, porque tenemos que ir trabajándolo desde mucho antes. Así que, ojo, 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 ojo. ¿Tiene número de integrantes? Sí, sí, me parece que son 4, ¿ya? Los grupos están asignados y son de... ya están asignados. Y son de 3 integrantes. Ya, perfecto. Gracias, Janine. Sí, aparecen, ojo, cada actividad tiene una pauta. Así que es importante que ustedes revisen esa pauta y que se guíen por ella para lo que es la evaluación, ¿ya? Si bien son pautas que son genéricas, también especifican cuáles son los niveles de revisión y los puntos específicos a los cuales nosotros planteamos como objetivo de este curso. Vamos, chiquillos, que es muy temprano, estamos muy viernes, comentemos, preguntemos, hablemos de BIM. ¿Ah? A mí me encanta el BIM, o sea, lo hago todos los días, pero aún así es como si lo hiciera por primera vez. ¿Sí? ¿Sí? Pero eso es consulta. Bueno, sigo hablando del curso. Vamos a desarrollar, sí, vamos a dar vuelta a BIM Collab. Ya, excelente. Bueno, iba a hablar de otra cosa, pero BIM Collab. BIM Collab es un software, voy a aprovechar de compartir un poquito la pantalla para mostrarles dónde está BIM Collab y para quienes quieran descargarlo o comenzar a trabajar desde ya. Vamos a BIM Collab. Si se fijan, ustedes colocan BIM Collab, ¿ya? BIM Collab Zoom en particular. Si ustedes lo buscan y lo googlean, les va a aparecer acá de los primeros software y BIM Collab es un software gratuito, que nos permite revisar, gestionar, validar y auditar proyectos BIM, ¿ya? BIM Collab trabaja por medio del formato que les comenté hace un rato, del IFC, que es este formato de intercambio global BIM, ¿ya? O de interoperabilidad. Si ustedes se van acá a la página de BIM Collab, me gusta ir a la parte al final, ¿no? Porque de repente cambia mucho. Si se van a la parte inferior, les aparece aquí abajito Download, ¿ya? Y se van a la página de descarga de BIM Collab. BIM Collab es un software alemán. Y aquí tienen BIM Collab Zoom, ¿ya? Entonces, el que van a descargar ustedes viene a ser este, BIM Collab Zoom. Pueden ver que está tanto para Mac como para Windows, ¿ya? Entonces, acá ustedes descargan el software BIM Collab, ¿sí? Algo importante de acá es que nos aparecen estas famosas Smart Views. Y las Smart Views vienen a ser conjuntos de revisión. Después vamos a trabajar bastante con ello. Y dentro del Standard BIM para proyectos públicos aparece el famoso MAIL, Manual de Entrega de Información Básica BIM. ¿Y qué es? Son los primeros puntos en que uno valida que un modelo esté correctamente desarrollado, ¿sí? Y esto es automatizado. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos aparece además
para descarga. Entonces podemos descargar este pequeño archivo que nos va a permitir validar modelos directamente. Así que les recomiendo descargar BIM Collab, ya sea para Windows o Mac, en el caso del usuario, el MEI, el famoso Manual de Entrega de Información Básica BIM, que lo descargan desde acá, y dependiendo del software BIM que ustedes utilicen, si se fijan, aquí al ladito tenemos la extensión BCF, ojo, para los distintos software de generación de contenidos BIM. El BCF nos va a permitir establecer un proceso de revisión entre los distintos actores BIM, y es súper interesante porque automatiza mucho el proceso y nos genera las RDI y los informes de revisión de forma directa entre el revisor y el modelador. Entonces el BCF nos va a permitir establecer un canal de comunicación muy ágil para lo que es el desarrollo de proyectos. Y yo creo que eso también responde un poquito más arriba a lo que alguien decía por ahí, que somos... ¿dónde están? Que somos malos gestores, ¿no? Lo que pasa es que nos falta implementar mejores tecnologías o mejores procesos, ¿ya? Entonces, esto del BCF, BIM Collab, lo encuentro genial porque nos permite establecer un canal de comunicación fluido, concreto, directo, entre el modelador o el desarrollador BIM y el revisor, ¿sí? Así que, con eso un poquito sobre el tema de BIM Collab. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Ya. Voy a, entonces... Ya, perfecto. Vamos al famoso estándar. Voy a iniciar el estándar para mostrarles cómo nosotros vamos a trabajar con esto. Ya. Excelente. Voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Sí? No hay más preguntas, entonces ya. Entonces vamos a dejar más preguntas para al final. Voy a compartir y vamos a revisar el famoso MEI, manual de entrega, perdón, el famoso estándar BIM para proyectos públicos. Ahí está. Si ustedes se van a la web de Plan BIM, como les comenté hace un rato, tienen distintos formatos, ahí está, tienen distintos formatos del plan, del estándar BIM, ¿ya? Ustedes van aquí a Standard BIM y les aparecen los distintos formatos para descargar este famoso estándar. Y hay algo interesante, que aquí está esta guía de consulta rápida. Así que esta guía de consulta rápida viene a ser como un resumen del estándar, ¿ya? Con los puntos principales. Así que si no quieren leerse todo el estándar, pueden revisar, o si ya lo leyeron y lo revisaron y lo entienden, bueno, pueden utilizar esta guía de consulta rápida para ver algunos puntos específicos relacionados con el famoso estándar BIM, ¿ya? Acá les presento entonces nuestro caballito de batalla, nuestro manual de cortapalos BIM, y este viene a ser el estándar BIM para proyectos públicos que nos permite el intercambio de información entre solicitantes y proveedores. Este fue desarrollado por Plan BIM, como les mencioné anteriormente, y fue lanzado en junio de 2019, así que está fresquito. Por supuesto que nos muestra algunos del contexto relacionado, y lo importante acá, se los mencioné dentro de la presentación, ¿ya? Algunas definiciones. ¿Qué es lo que es BIM? Aquí está ya la definición, este es un resumen de la definición BIM, está específica un poco más arriba. Ya sabemos ya lo que es BIM como concepto, ¿cierto? Es un conjunto de estas metodologías y tecnologías que nos permiten gestionar y construir un proyecto durante todo su ciclo de vida. También entendemos lo que es el ciclo de vida de un edificio, ¿cierto? Que son todas las etapas que engloban el desarrollo de un proyecto. Aparece también aquí la definición del COBie, que también últimamente se ha estado popularizando bastante, que viene a ser un estándar internacional para lo que es el ciclo de vida. Uno puede precargar contenido, ¿ya? Con información, y ahí aparece este COBie, ¿ya? Definición importante, el CDE, entorno de datos compartidos,
¿ya? Ojo, de entorno de datos compartidos. ¿Qué viene a ser el entorno de datos compartidos? Viene a ser como una plataforma que uno establece para la comunicación entre los usuarios BIM. Como por ejemplo, y aquí, como lo tenía preparado recién, el A360. ¿Ya? Este podría ser un ejemplo de un entorno de datos compartidos, ¿cierto? Porque yo puedo colocar mis distintos modelos, colocar aquí los planos, establecer un sistema de revisión, ¿ya? Establecer un sistema también de comunicación con los distintos usuarios o participantes BIM. ¿Sí? Así que este es un muy buen ejemplo de un entorno compartido de datos. Entre paréntesis, el A360 es la versión gratuita de esta nube BIM. ¿Ya? Para los usuarios de pago existe el BIM 360. Se los voy a mostrar aquí. ¿Ya? BIM 360 viene a ser la versión de pago de esta nube y nos permite trabajar sobre la nube, pero ya diseñando, ¿sí? Compartiendo información y estableciendo un proceso colaborativo mucho más avanzado. Esa es la diferencia entre el A360 y el BIM 360. ¿Ya? El BIM 360 también se está usando bastante en proyectos, especialmente en obras. Entonces, de esta manera uno puede verificar, asignar permisos, revisar distintos tipos de proyectos, gestionar RDI, gestionar versiones de documentales, planos, entregas, compartir diseño, trabajar de forma colaborativa y, por supuesto, revisar los modelos de un proyecto. No. Ya, bueno, sí. Sería este está más o menos pesado. Ese no está. Ahí sí. Entonces, desde aquí yo podría revisar las distintas versiones de proyectos, generar comentarios, trabajar con el resto de mi equipo, ya sea en obra, en terreno, trabajar con los administradores, trabajar con los distintos representantes o usuarios del proyecto, incluso el equipo de diseño. Entonces, si yo tengo mi equipo de trabajo, voy a utilizar tal vez BIM 360, que, insisto, es la plataforma de pago, para poder establecer mi revisión de proyectos de forma ágil, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los cortes, al igual que en el A360. La diferencia es que nosotros trabajamos de forma colaborativa, ¿sí? Entonces nos permite revisar, validar, evaluar, etc. Así que BIM 360 viene a ser el ejemplo similar, pero para las versiones de pago. Algo importante también es que aquí nosotros tenemos las distintas versiones. Entonces yo podría, por ejemplo, ver el control de cambios, saber qué es lo que, cuáles fueron las diferencias entre las versiones anteriores, ¿ya? Entonces, pues, insisto, aquí tenemos herramientas súper interesantes que nos van a permitir agilizar el proceso constructivo, la interpretación de proyectos y la información. Y por supuesto, algo que me gusta mucho de esto es que, bueno, oye, chuta, necesitamos un corte que pase por esta zona. Y telefonazo, ya, pero me va a demorar una semana o 2 semanas. Entonces aquí nosotros podemos interpretar desde un equipo con pocas características técnicas, o sea, nosotros no necesitamos un supercomputador para utilizar la nube, es una de las gracias. No tenemos la excusa de que, chuta, no tengo el software para revisarlo, ¿ya? Y no tengo la información, y aquí tenemos todos los cortes, tenemos todas las vistas, tenemos todos los modelos, y podemos, por supuesto, trabajar con los proyectos de una forma más ágil y mejor implementada, ¿no? Así que ahí BIM 360, la plataforma o el entorno colaborativo de datos, como les explicaba, ¿ya? El famoso CDE, que se aplica para los procesos ya con licenciamiento, ¿sí? Así que entorno colaborativo de datos, ojo, perdón, entorno de datos compartidos, el CDE, ¿ya? Definición acá para que la tengan a la mano.
El otro, el famoso IFC, se los mencioné varias veces, pero no lo definimos, vamos a tener un módulo casi completo de IFC, así que ahí lo vamos a desarmar. Pero el IFC, para ir comentando desde ya, es el Industry Foundation Class, que viene a ser un estándar de datos que nos permite intercambiar información entre distintos software, entre distintas plataformas. Es un formato de código abierto, es open source, es decir, nosotros lo podríamos abrir prácticamente como un archivo de texto, un TXT, y ver el código, ¿ya? Entonces eso es lo que nos permite el IFC. Y también el IFC va a contener parámetros específicos para los proyectos. De hecho, la solicitud de información MIMBU llama a estos parámetros IFC específicos y declara cuáles son los parámetros que tienen que trabajar luego los usuarios BIM, ¿cierto? Y a posterior tendrán que responder dentro de su plan de ejecución BIM y los modelos entregables, ¿ya? Los modelos entregables van a ser los documentos y la información que uno va a generar como producto final del proceso de implementación BIM, ¿ya? También les mencioné esto del manual básico de entrega de información, el MEI, que es este resumen de 12 pasos que nos permite validar un modelo, nos permite saber si el modelo está correctamente ejecutado, ¿ya? Y los niveles de información, el NDI. Ojo, si hablamos de forma genérica o hablamos con estándares en otros países, nos referimos al LOD, Level of Development, ¿ya? Pero en adelante tenemos que saber que esto es NDI, ¿ya? Que viene a ser el nivel de profundidad que nosotros le vamos a entregar a cada uno de los componentes de nuestro modelo BIM, ¿sí? Un muro, una ventana, ¿ya? Y estos elementos pueden tener un nivel de información diferente, ¿ya? Lo explico, lo recalco, porque son conceptos que cuesta asociarlos. Así que ahí, para que lo tengan súper claro, de cuáles son los elementos que vamos a utilizar y cómo los vamos a interpretar, ¿ya? El PEB, el plan de ejecución BIM, el plan de ejecución BIM viene a ser la respuesta a esta solicitud de información, ¿ya? Entonces, el servicio público dentro de sus licitaciones, ¿cierto? Tenemos los TDR, tenemos las fases de licitación y en particular para el caso del BIM aparece esta SDI, solicitud de información BIM, ¿m? Que es el documento que especifica qué es lo que se le va a pedir al proveedor, ¿ya? Y luego el proveedor va a responder con el plan de ejecución BIM, ¿sí? Entonces, ojo, hay una relación directa entre la SDI y el PEB, ¿sí? Es decir, prácticamente copiar-pegar, ¿ya? Porque viene a ser el contrato, la letra chica de lo que yo voy a hacer. Entonces, plan de ejecución BIM responde a la solicitud de información. Y es literal, o sea, si el objetivo BIM es de establecer una detección de interferencias y reducir la cantidad de conflictos asociados a las especialidades, entonces el plan de ejecución BIM va a responder con el mismo objetivo, porque yo voy a estar diciendo, ok, me alineo con lo que dice acá y respondo con lo que me están pidiendo, ¿ya? Así que súper importante tener claro cómo se conlleva esta información, ¿sí? Más adelante también vamos a ver esto de los tipos de información y los usos BIM que se relacionan con cómo se aplican estos contenidos dentro de el ciclo de vida o los distintos procesos de un proyecto, ¿ya? Un poquito más abajo también vamos a ver cómo se especifican los flujos de información. Hay unas definiciones un poco más detalladas ya de estos elementos que habíamos visto. ¿Mm? El punto 5 nos habla de los componentes de la SDI y del PEB. Entonces, si ustedes revisan este punto, van a ver cómo se detalla el PEB, cómo se detalla la solicitud de información, cuáles son los tipos de modelos que se piden. Hay distintos tipos de modelos, ya sea tanto para edificación como infraestructura, y dependiendo de las distintas etapas, ¿cierto? Entonces, obviamente, si yo, por ejemplo, voy a trabajar en la etapa de diseño, tal vez me va a interesar el modelo de sitio, el modelo volumétrico y el de arquitectura, ¿cierto? Si ya yo voy a trabajar de forma colaborativa y en coordinación, entonces tal vez vamos a agregar estructura y el MEP. No hemos hablado del MEP. Ojo, el MEP es
el modelo de instalaciones o los modelos de instalaciones. MEP significa Mechanical, Electricity and Plumbing, es decir, mecánica, que para nosotros viene a ser el proyecto de climatización o de calefacción o de ventilación. El de Electricity, por supuesto, es el de el famoso electricidad, corrientes débiles, etc. Y, el de plumbing viene a ser todo lo que se relaciona con tuberías o piping, ¿sí? El modelo de instalaciones sanitarias, agua, aguas lluvias. Y estos pueden ser ya sea en un modelo, si es que el proyecto tal vez no es muy grande, o en distintos modelos. Idealmente se trabaja con distintos modelos. Un modelo para clima, un modelo para electricidad, un modelo de corrientes débiles, un modelo de agua potable, un modelo de agua lluvia, un modelo de gas, y así. Cada uno de estos viene a representar elementos distintos. También tenemos los modelos de coordinación. Ojo, tenemos modelos de coordinación ya sea para fase de diseño o para fase de construcción, ¿cierto? Y luego tenemos el modelo as-built, que es este modelo dinámico que durante todo el proceso de diseño y construcción fue mutando y transformándose en el entregable final, el cual va a servir para la etapa de operación, que como ya dijimos es la que cubre la mayor cantidad de costos asociados al proceso BIM, ¿ya? Eh, detalles, cómo detallamos cada elemento, lo vimos en el PPT anterior y en cómo íbamos comentando esto del BIM, en que cada modelo lo vamos a ir detallando según los componentes y la cantidad de información que nosotros vamos a requerir dentro de los componentes. Y ahí quiero explicar algo súper importante. Otro de los principios BIM o de las reglas BIM es no sobremodelar, ¿cierto? Porque muchas empresas o algunos usuarios o mandantes como que se ven tentados a decir, no, quiero el BIM con todo, porque claro, el BIM te puede ubicar, te puede programar y te puede establecer un proceso así espectacular de información, pero vamos a sobrecargar el proceso de trabajo y en realidad vamos a utilizar toda esa información. Chuta, nos va a salir más caro, nos va a salir más complejo, vamos a tener a lo mejor un modelo que nos va a costar inclusivamente manipular o interpretar, ¿ya? Así que, ojo, es súper importante también establecer que los contenidos que se van a solicitar y los contenidos que se van a incluir son los que se necesitan, ¿ya? No hay que sobremodelar, no hay que sobrecargar de información, porque nos va a llevar a que el proceso no sea óptimo como nosotros lo esperamos, ¿sí? Así que dentro de este famoso estándar, también nosotros tenemos la definición de los elementos para los modelos, ¿sí? Ya sea, nuevamente, infraestructura y edificación. Nosotros nos enfocamos aquí en particular en edificación, así que entender que también esto sirve para los distintos procesos. Otro concepto importante que aparece acá son los EAIM. Ojo, los EAIM. Los EAIM son los estados de avance de información de los modelos, ¿sí? Y estos estados de avance vienen a ser como las etapas de los entregables, ¿ya? Entonces, por supuesto, dado el ciclo de vida completo de diseño, construcción y operación, tenemos distintos estados de avance de información. Para diseño conceptual, para diseño de anteproyecto, para diseño básico, diseño de detalle y así, ¿ya? Entonces, obviamente, esto se condice y empieza a ajustar la información que nosotros vamos a solicitar dentro de nuestro proyecto, ¿ya? No voy a pedir, por ejemplo, coordinación de construcción si es que estoy enfocado en la fase de diseño, por ejemplo. ¿Se fijan? Y estos EAIM después se van a relacionar ¿con qué? Con los tipos de modelo que necesitamos, ¿se fijan? Y vamos generando estas matrices, ¿ya? Que establecen el proceso metodológico del BIM, ¿ya? Así que eso un poquito con la parte metodología, conceptos principales, los EAIM y hasta aquí, los usos BIM. ¿Ya? Hasta aquí llego, sí. Entonces, los usos BIM, acuérdense que les mostré que un ciclo de vida, ¿cierto?, tiene distintas etapas. Nosotros le llamábamos las dimensiones BIM, ¿cierto? Que era un BIM 5D. Pero en realidad aquí ya no existe eso del BIM 5D. O sea, ahora nosotros vamos a decir, vamos a aplicar BIM para los siguientes usos BIM.
Y el estándar BIM nacional para proyectos públicos declara estos 25 usos BIM según sea la fase del proyecto, ¿ya? No voy a pedir coordinación 3D en la fase de operación. No voy a pedir análisis estructural en la fase de construcción, ¿se fijan? Entonces empezamos a concatenar estas ideas y a relacionarlas con la implementación metodológica BIM. ¿Ven? Y aquí ustedes tienen cada una de las definiciones para estos usos BIM, en donde por supuesto nos vamos a enfocar en los primeros que se relacionan con análisis, coordinación y por aquí está el revisión de diseño, ¿ven? El número 8. Y el número 8, que es revisión de diseño, especifica de forma clara y nos dice, es el proceso de revisión de las posibles respuestas a los requerimientos del proyecto respecto a sus áreas, diseño, ¿ven? Entonces, especifica cada uno de estos usos para cada una de estas etapas y va a depender de lo que se va a solicitar, ¿sí? Así que hasta aquí, hasta los usos BIM, ya tenemos harta información, harta pega que revisar y les dejo la tareita ahí para que ustedes ya puedan, ahí sí, les dejo la tareita ya para que ustedes puedan comenzar a estudiar, empezar a revisar la información. Ojo, que es mucha información, perdón, dentro de la plataforma tienen un montón de material, hay muchas cosas que revisar, así que tómense el tiempo desde ya para que no los pille la máquina y que después cuando lleguemos al final del proceso del curso puedan trabajar en su proyecto, resolver consultas y ya desarmar el BIM para allá y para acá. ¿Sí? Eso era lo que tenía preparado. Seguimos con preguntas y respuestas. A ver, por favor, vamos los últimos minutitos a que saquemos todas las dudas y veamos qué es lo que podemos hacer con el BIM. ¿Ya? Ponen acá. Instalaremos hoy en la próxima clase los software. ¿No? Romina, pueden instalarlos cuando quieran. Yo creo que en un par de clases más recién vamos a comenzar a usar software, pero ojo, BIM no es un software ni un solo software, así que lo importante es entender el proceso metodológico, cómo se interpretan los modelos, ¿ya? Pero, por supuesto, insisto, está el material en la plataforma, así que si se motivan y quieren ya comenzar a trabajar, están los tutoriales para Revit, están los tutoriales para BIM Collab, para Navisworks, que son los software principales que vamos a utilizar. Así que eso, Navisworks, Revit y BIM Collab, los software principales que vamos a trabajar. Si los quieren descargar, ya les mostré un poquito dónde están en la página y los pueden revisar desde ahí, ¿sí? No sé si tienen alguna otra consulta. Oh, me trabó. Disculpen que quede un poco ciego. ¿Cómo bien se implementar BIM con respecto a nuestros procesos de licitación de obras? Repasaremos los planos. Justamente, o sea, ahora ya los planos no existen. O sea, el plano CAD o el plano 2D se elimina. Después vamos a ver en la solicitud de información, ya sea, bueno, casi todas son similares, pero dentro de los objetivos principales es eliminar el tema de los planos. ¿Cuál es el orden de costo de esos programas? Chuta, habría que verificar dentro de la misma página. O sea, aparecen las licencias dentro de la web de, de cada software. Ahí les van a aparecer los costos asociados a la licencia. Ojo, BIM Collab es gratuito, así que no hay problema con eso. Hay muchos software gratuitos BIM. De hecho, en los apuntes, hay varios específicos, les dejé los links y los pueden revisar, los que son gratuitos inclusive, así que... Ajá. ¿Tendremos ayuda con la instalación típica? Por supuesto que sí. La idea es que ya empiecen a buscar, a ver cómo instalar el software. Si tienen algún tipo de consulta y todo, lo podemos ver dentro de los foros. Así que aprovechen los foros, aprovechen la información, aprovechen la plataforma y desde ahí podemos ir haciendo ayuditas si es que tienen un problema con la instalación. Así que no hay problema. ¿Sí? No vamos a hacer la instalación en directo porque nos tardaría mucho tiempo.
pero ya más o menos les mostré dónde están los vínculos, cómo hacerlo y dónde pueden ustedes ir revisando. Juan Carlos. Sí. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Hola, soy Yerko, quería darte las gracias, quería hacer un saludo a todos los compañeros de curso. Simplemente decir respecto a algunas preguntas que han hecho de los temas que son más MIMBU, que vamos a tener una clase sincrónica al menos, en que yo les voy a contar, yo sé que algunos ya saben, pero con detalle cuál es el impacto dentro de nuestra organización como MIMBU, ¿ya? Que son cosas obvias que están absolutamente alineadas a lo que está exponiendo y liderando Juan Carlos. Es simplemente que hay cosas más específicas del MIMBU que les vamos a explicar en una clase que va a ser solo de eso, de implementación BIM en MIMBU. Así que esas preguntas en esa clase también. Excelente. Muchas gracias, Yerko. Saludos por ahí. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda por acá. Ah, excelente. Gracias, Janine. Ahí está el enlace para los grupos de trabajo. Súper. No sé si hay alguna otra consulta específica. ¿Terminaste? ¿No? Súper. Perfecto. Bueno, como ya mencionó Yerko, ¿cierto? Idealmente entonces ya van a ver la parte específica Mimbu más adelante, ¿sí? La clase de Yerko es por ahí por el módulo 5, así que vamos a tener todavía un ratito más para antes de lo que él nos pueda informar. Disculpen, en la cámara tuve un pequeño problema con que es ciego, así que ahí sí. Ya. Eso, no sé si hay alguna otra consulta específica. Creo que vimos harta información, hay harto que estudiar, así que ya les dejamos la tarea para que comiencen a revisar el material, comiencen a sumergirse dentro de la plataforma y a trabajar ya dentro de este maravilloso mundo del BIM. Si no tienen otra consulta, yo creo que vamos cerrando, ¿sí? Juan Carlos, ¿me escuchan bien? Perfecto, Marcelo. Hola, un saludo a todos. Quisiera yo agradecerles nuevamente por su participación hoy día, pero quiero también comentarles algo de que han preguntado ahí por el tema de los software. Los software, lo que coordinamos nosotros es que en sus computadores que tiene asignado el ministerio para ustedes, les van a instalar los software que mencionó Juan Carlos, Vincolab, Revit y Navisworks principalmente. Pero si ustedes quieren instalarlo en su PC, como les mencioné también ahí en el mensaje en el chat, estamos dispuestos a colaborarlo y como decía Juan Carlos, utilicen la plataforma si tienen dudas para hacerlo. También mencionarles que hemos estado revisando sus participaciones en el módulo 0, que partimos el martes pasado. Y hay unas actividades que teníamos, si bien no tiene nota la participación en el módulo 0, la idea es que lo revisen e interactúen en ese módulo para que conozcan bien cómo interactuar después dentro del contenido principal del curso. Así es que ahí es donde quiero que ustedes revisen bien esa información y vayan interactuando, porque han interactuado muy pocos alumnos en ese módulo. Así, cualquier cosa, cualquier consulta, tenemos los correos, algunos correos
es importante que revisen sus correos también, porque le estamos enviando información de sus correos y algunos correos nos han llegado alguna notificación de que no se puede entregar la información. Entonces es importante que revisen si están saturados sus correos o no. En todo caso, en paralelo también les enviamos información por la plataforma. Así que eso quería mencionarles principalmente y agradecer a Juan Carlos por su presentación ahora. Y además, como lo mencioné ayer, con el módulo 5 se va a revisar la participación del MIMBU, cómo está implementando el MIMBU hoy en día, específicamente la temática BIM. En la primera clase del módulo 5, que iniciaría el día martes 20 de octubre. Eso por mi parte, le agradezco mucho su participación el día de hoy y Juan Carlos, te dejo para que te despidas de los alumnos. Muchas gracias, chiquillos, a todos entonces. Con esto ya cerramos la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente, la próxima semana, y comiencen a revisar el material y ya a motivarse con esto del trabajo BIM. Así que los dejo. Muchas gracias a todos, chiquillos. Atentos, vamos a estar ahí a sus consultas, todo el equipo, y ojalá que esto sea su satisfacción y los podamos ayudar en este tremendo proceso de implementación BIM. Muchas gracias, ya, nos vemos en la siguiente, que estén muy bien.